Buenos días, hermanos. Eh, una vez más, como cada domingo, estamos aquí para aprender un poquito más acerca de la palabra de Dios, estudiar un poquito más acerca de lo que su palabra quiere enseñarnos y dejarnos guiar por su Santo Espíritu para poder aplicar en nuestras vidas lo que el Señor nos está pidiendo, lo que el Señor nos quiere hacer entender, nos quiere enseñar. Mm. El día de hoy vamos a ver la tercera parte y última de esta sección, de esta pequeña sección que hemos estado estudiando en los últimos dos mensajes acerca de el correcto tesoro. Entonces esta sería la tercera parte, el correcto tesoro, la tercera parte, y como subtítulo podemos llamarle ¿dónde está tu corazón? En forma de pregunta. Así es, ¿dónde está tu corazón? Permítame leer los versículos en los que hemos estado basándonos durante este tiempo. Y ustedes allá en sus casas, por favor, vayan en su Biblia al libro de Mateo, capítulo 6. Vamos a volver a leer los tres versículos que hemos leído. Y vamos a ir analizando acerca de qué es lo que el Señor nos quiere mostrar con esto. Voy a leerlo y después continuamos. Dice la Escritura, Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Ok, hemos analizado los dos primeros versículos de esta porción durante estas semanas pasadas y hemos analizado acerca de lo que significa hacer tesoros en la tierra, cómo el Señor nos va llevando de la mano a decirnos que no vale la pena que nosotros nos esforcemos por hacer tesoros aquí, donde cualquier cosa puede pasar, donde tanto como nuestro dinero, nuestras posesiones, joyas o cualquier objeto pueda que va a tener realmente una trascendencia. Una vez que nosotros muramos, nada de eso nos vamos a poder llevar. O incluso estando en vida, cualquiera de estos tesoros que tengamos puede desaparecer. Ah, Hace poco estaba yo leyendo un poquito acerca de el famosísimo Bitcoin, acerca de las monedas, las criptomonedas y cómo hay personas que han invertido mucho dinero en eso y viven con miedo porque hay veces que este dinero virtual a veces sube y a veces baja. Digo, cuando sube es alegría y todo, pero cuando baja empieza la preocupación. Empiezan a decir, ¿y qué pasa si sigue bajando? ¿Y qué pasa si cada vez va a valer menos? Voy a perder dinero. Es lo mismo que pasa en las acciones, en el mercado en general. Entonces, hacer tesoros en la tierra son volátiles, desaparecen rápidamente. Y hace 8 días habíamos analizado un poco acerca de lo que era hacer tesoros en el cielo, donde los tesoros no cambian, no mutan, son eternos, no se descomponen, no se pudren, no se echan a perder y no hay quien los robe. Y por falta de tiempo un poco, la semana pasada, ya no hablé específicamente más acerca de ejemplos de lo que es ser o de lo que es hacer tesoros en el cielo, tesoros celestiales. Entonces permítame el día de hoy hacer un poquito, un par de ejemplos, en realidad tengo 4, de lo que es hacer tesoros en el cielo. Dice la palabra, una vez más, no hagan tesoros en la tierra, no hagan tesoros aquí, aquí estamos de paso. Y estos tesoros que hacemos aquí para acá, los tesoros materiales, no duran, no los podemos llevar, no tienen una trascendencia espiritual, sino que la Escritura nos enseña y nos anima a mirar los tesoros a futuro, los tesoros celestiales, aquellos que sí tienen una trascendencia, aquellos que no se quedan nada más en nuestro plano de existencia, sino que van más allá. Entonces les decía, tengo 4 ejemplos.
La semana pasada les pedí que por favor leyeran Colosenses 3. Espero que lo hayan hecho, espero que me hayan hecho caso. Si no, una vez más, cuando terminen de escuchar este mensaje, pueden leer Colosenses 3. Todo el capítulo nos va a aclarar un poquito más acerca de los tesoros celestiales. Entonces, una vez más, recapitulando, bueno, mejor dicho, entrando en nuestro tema de lleno, ¿qué son o cuáles son los tesoros celestiales? Les voy a dar 4 ejemplos. Y basándonos precisamente en Colosenses 3, el primer ejemplo de lo que es hacer tesoros celestiales es cómo desarrollar o cómo hacer un tesoro celestial. Bueno, tesoro celestial podemos ser, o el primer ejemplo que les voy a dar es cuando desarrollamos nosotros un carácter de piedad, cuando nosotros podemos mostrar el amor de Dios o la piedad de Dios para con los demás de una forma activa, no ser pasivos, no quedarnos sentados en nuestra silla esperando que las cosas sucedan, diciendo, bueno, como está en la voluntad de Dios, Él lo va a hacer todo. No, no, no. La primera forma de hacer un tesoro celestial es de una forma activa desarrollar un carácter piadoso. ¿Cómo es? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo desarrollamos un carácter piadoso de una forma activa? Bueno, Colosenses nos da 2 ramas. Una, qué es lo que no debemos de hacer, qué es a lo que debemos de renunciar, qué es lo que nos debemos de quitar. Y la otra, qué es lo que debemos de procurar, qué es lo que debemos de hacer, qué debemos de buscar. Ok, primero, ¿qué debemos dejar? Dice Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ok, bueno, es un término general. O sea, queremos hacer tesoros celestiales, entonces olvidémonos de los terrenales. Pero, ¿qué cosa es lo terrenal que hay en nosotros? Bueno, el apóstol Pablo nos dice, quítense de lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? Primero, fornicación. Es decir, relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero recuerdan lo que Cristo había dicho, ¿no? Precisamente un poco antes del sermón, en este sermón del monte, un poquito antes ya lo habíamos visto, que si miramos a una persona para codiciarla ya estamos adulterando en nuestro corazón. Bueno, ese adulterio debemos de quitarlo. Luego dice impureza, es decir, todo aquello que no vaya con la santidad de Dios. Pasiones desordenadas, cuando no controlamos nuestros deseos. Eso debemos de quitarlo. Nuestros malos deseos es lo que sigue. Nuestra avaricia, cuando queremos más y más y más. ¿Qué pasa con los tesoros terrenales? ¿Qué pasa si usted atesora dinero? ¿Alguna vez va a ser suficiente? No, claro que no. Siempre va a querer más. Con cualquier cosa que atesore, el dinero es solamente un ejemplo. Pero aquí lo que nos dice Pablo es que debemos de abandonar esto terrenal, esta avaricia. Y aquí Pablo llama a la avaricia idolatría. Si recuerdan, el término idolatría es poner cualquier cosa en primer lugar en nosotros antes que Dios. Dios siempre tiene que estar en el primer lugar. Y si quitamos a Dios y ponemos cualquier otra cosa, eso es idolatría. Entonces Pablo dice que la avaricia es idolatría. Entonces eso es lo que debemos de dejar y nos dice otra vez un poquito, eso es como esta primera lista es como cómo nos reflejamos hacia los demás y la extiende Pablo un poquito más en el versículo 8 cuando dice también en vosotros debemos de dejar ir, dice la ira, el versículo 8, Colosenses 3:8, ira, el enojo. ¿Son muy enojones? Si estamos siendo muy enojones, eso es una forma de no hacer tesoros en el cielo. Luego dice la malicia. Perdón. La blasfemia, hablar cosas en vano en nombre de Dios. Hablar cosas que Dios no ha dicho, eso es blasfemia y debemos de dejarlo. Las palabras deshonestas, es decir, la mentira que sale de nuestra boca. Son cosas que si queremos hacer tesoros celestiales, debemos de dejar. Ahora, por otro lado, Pablo nos dice cosas que sí debemos de hacer, que sí debemos procurar. Esta es el versículo 12 de Colosenses 3. Vestíos pues como escogidos de Dios,
Somos escogidos de Dios y de esa forma nos debemos de comportar, es lo que está diciendo. ¿Cómo? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, muy importante, escuchen, mansedumbre, es decir, ser tranquilos, ser pasivos. Había dicho, dejen la ira, sean mansos, tranquilos, no iracundos, que no explotemos a cada rato. Debemos, si queremos hacer tesoros celestiales, debemos ser mansos, tranquilos, pacientes. Pacientes, dice la paciencia. Versículo 13. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Dice, si alguno tuviera queja contra otro, perdonaos. De tal manera que Cristo nos perdonó. De la misma forma que Cristo nos perdonó, así debemos de perdonar. Así también debemos de hacerlo. Versículo 14. Pero sobre todo, dice, y sobre todas estas cosas, vístanse de amor. ¿Quieres hacer tesoros celestiales? Muéstrale amor a los demás. ¿Cómo les vas a mostrar? Bueno, deja tú tu ira, tus cosas deshonestas, tu blasfemia, tu malicia, tu enojo, y abraza las cosas que Dios quiere. Misericordia, benignidad, humildad, paciencia, tranquilidad. Soporta a los demás y perdónalos. Y este es, dice Pablo, el vínculo perfecto. Primer ejemplo de cómo hacer tesoros celestiales, desarrollar un carácter de amor y piedad. Repito, primer ejemplo de cómo hacer tesoros celestiales, desarrolla un carácter de amor y piedad. Segunda forma de hacer tesoros celestiales. La segunda forma es cuando crecemos en el conocimiento de Dios y crecemos en nuestra relación con Él. Repito, la segunda forma de hacer tesoros celestiales, crecer en el conocimiento de Dios y en nuestra relación con Él. Vamos otra vez a Colosenses. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Acuérdense que aquí Pablo, como empieza el capítulo, Pablo nos recuerda que debemos de buscar las cosas de arriba. Y una de las cosas que él menciona para buscar las cosas de arriba es la palabra de Cristo tiene que morar en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros, dice en sabiduría. Pregunto, ¿cómo va a abundar la palabra de Dios en tu vida? ¿Quieres hacer tesoros celestiales? Ok, que abunde la palabra. ¿Cómo haces para que abunde la palabra? Pues estúdiala, memorízala, repítela, medítala, es decir, piensa en ella a lo largo del día. De esa forma vas a hacer tesoros celestiales. Y no solamente ahí, no solamente te quedes en lo teórico, no solamente te quedes en el conocimiento, así nada más por conocimiento, sino que dice el versículo 3:16, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué significa esto? Que cuando conoces de la palabra, no solamente es conocimiento teórico, sino que también tienes que adorar. Eso significa cuando Pablo nos está diciendo, cantando con gracia en vuestros corazones. Obviamente estás usando un sentido figurado. Tu corazón no puede entonar una letra, pero sí puedes estar adorando a Dios en tu corazón, pensando en Él, meditando en Él. Cuando conoces de la palabra, tratas de agradarle a Dios. Y eso es adoración, eso es algo práctico. Cuando tus palabras, sí, para mí es muy triste cuando personas que se dicen cristianos o personas cristianas, no voy a poner entredicho sus dichos, cuando personas cristianas oigo que dicen malas palabras, incluso aunque no sean groserías, palabras que son un tanto vulgares, palabras que son un tanto corrientes. Cuando escucho personas hablando de esa forma, la verdad hay veces que me hace pensar si esta persona está adorando a Dios, si en su corazón tiene realmente una adoración a Dios genuina. Dice la Escritura que de lo que habla tu boca es de lo que tienes en tu corazón.
Y si tu boca estás diciendo cosas que no van de acuerdo a esto, entonces, ¿cómo está tu corazón? Y aquí Pablo nos recuerda que nuestros corazones tienen que estar llenos de gracia hacia el Señor, tienen que estar llenos de cánticos e himnos espirituales. Repito, no quiere decir que literalmente vamos a estar todo el día con una canción en nuestra mente. Quiere decir que cuando leemos la palabra y crecemos en ella, entonces nuestra vida también es una vida completa de adoración, y de esta forma hacemos tesoros celestiales. Vamos, dos ejemplos. Habíamos dicho, el primer ejemplo era desarrollar un carácter de amor y piedad. El segundo ejemplo de cómo hacer tesoros celestiales, crecer en el conocimiento de Dios y en nuestra relación con Él. Tercer ejemplo de cómo hacer tesoros celestiales. El tercer ejemplo es cuando usamos nuestros bienes materiales, las cosas que Dios nos ha dado, incluso nuestro tiempo, en hacer la voluntad de Dios. Repito, cuando usamos nuestros bienes en hacer la voluntad de Dios. Cabe aclarar una cosa. Aquí no quiero decir que la salvación sea por obras. No estoy diciendo eso, para nada. No estoy diciendo que si hacemos obras vamos a alcanzar la salvación, porque a eso no se refiere este punto. Este punto quiere decir que nosotros, en nuestro carácter, en nuestra forma que tenemos de administrar las cosas, nosotros debemos demostrar de una forma clara con esa administración que amamos a Dios. Permítame, por favor, ir a Primera de Timoteo, capítulo 6, y vayamos al verso 17. Primera de Timoteo 6, 17. Déjame cambiar nada más la versión que tengo aquí por Reina Valera. Primera de Timoteo 6, 17. Dice la Escritura: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan sus esperanzas en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. No debemos de poner nuestras esperanzas en las riquezas. Nuestras esperanzas las debemos de poner en Dios, en el Dios vivo, para que las disfrutemos. ¿Cómo vamos a disfrutar esas cosas? Versículo 18. Que hagan bien, que sean ricos ¿en qué? En buenas obras. ¿Quieres hacer tesoros celestiales? Bueno, las cosas que tienes aquí en la tierra debes de ocuparlas para hacer buenas obras. ¿Qué sigue? Dadivosos, generosos. 19, y pongan atención en la palabra, atesorando para sí buen fundamento, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Ponen atención? Sí, están captando el mensaje. Dice, atesora para ti, ¿qué cosa? ¿Las cosas que tienes? No. El fundamento, la base de lo que está por venir. ¿Y cómo vas a hacer eso? Siendo dadivoso, generoso, ser rico, dice, pero en buenas obras. Todo lo que tienes, ocúpalo para la gloria de Dios. Todo lo que tienes, adminístralo para la gloria de Dios. Eso es lo que está diciendo. Y esa es la forma también que tenemos de hacer tesoros celestiales. Entonces, hasta ahorita vamos revisando 3 pasos, ¿sí? 3 ejemplos para hacer tesoros celestiales. Primero, permítame aquí porque ya se cerraron mis notas. Ok. Primero habíamos analizado acerca de que la primera ejemplo para hacer tesoros celestiales es desarrollar un carácter de piedad y de amor con Dios. El segundo, cómo hacemos tesoros celestiales, es cuando crecemos en el conocimiento de Dios y en nuestra relación con Él. El tercero, cuando usamos nuestros bienes, nuestros materiales, las cosas que Dios nos ha dado para hacer su voluntad.
Y la cuarta forma, el cuarto ejemplo que tengo el día de hoy para hacer tesoros celestiales es cuando predicamos el Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio con nuestras palabras o cuando con nuestro testimonio llevamos a alguien también a conocer a Cristo. De esa forma hacemos tesoros celestiales. Es obvio que la predicación del Evangelio va a tener consecuencias celestiales. El día de mañana, si tú le predicaste el Evangelio a alguien que creyó que Dios tuvo misericordia y hizo que esta persona se arrepintiera de sus pecados a través de tu predicación del Evangelio, el día de mañana en el cielo vas a ver a esa persona que Dios te utilizó a ti para alcanzarla a ella. Entonces, creo que es bastante obvio, ¿no? Lucas 15:10 dice que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, la predicación del Evangelio directamente muestra circunstancias celestiales, tesoros en el cielo. Pero lo que nosotros debemos de hacer es, así como Pablo, atesorar el Evangelio. Pablo lo dijo en Hechos 20:24, permítame leer, dice Pablo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo está diciendo: no me importa lo que tengo, no me importa las cosas, eso es para mí secundario, terciario. Para mí lo importante, dice, es el ministerio que recibí del Señor, que es dar testimonio del Evangelio. Así debemos nosotros de amar las cosas de Dios. Debemos de hacer tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Esto quiere decir que tus decisiones, tus pensamientos, tus acciones estarán enfocadas en conseguir y proteger tus tesoros. Literalmente, tus tesoros te dominan. Tus tesoros determinan tu corazón. Esta palabra que vemos aquí en Mateo 6:21 en el original griego es cardia. Cardia puede traducirse también o significa tus pensamientos, tus sentimientos. Cuando tus pensamientos, es decir, tu mente, tiene un tesoro, o cuando nosotros tenemos un tesoro, o el tesoro que tenemos, porque todos tenemos tesoros, se determina porque estamos pensando mucho en ello. Cuando nosotros tenemos nuestra mente metida siempre en un mismo pensamiento, siempre estamos pensando o preocupándonos por lo mismo, ahí está nuestro tesoro. ¿En qué invertimos nuestros pensamientos? ¿Qué es en lo que más piensas? Un ejemplo muy vago. En esta semana, ¿qué fue en lo que más pensaste? ¿Tienes alguna preocupación? ¿Tienes algún pendiente? ¿Una deuda? ¿Eso te quita el sueño? Donde están tus pensamientos, posiblemente ahí está tu corazón. Es decir, ahí está tu tesoro. Y la otra palabra, tus sentimientos. Cuando tus tesoros no son las cosas de arriba, tu corazón va a estar lleno siempre de preocupación, de dudas. Tu preocupación va a soler enfocarse solo en tus emociones. Por ejemplo, estoy enojado, estoy desesperado, estoy preocupado, triste, deprimido. Tu corazón va a estar enfocado, tus sentimientos van a estar enfocados en ti mismo, en tu propia estima. Te vas a victimizar, vas a decir: ¡ay, pobre de mí! ¿Por qué? Porque cuando tus tesoros no están en las cosas de arriba, tú eres lo más importante. Tus cosas son lo más importante. Y eso te va a generar preocupación, angustia. Te va a preocupar, te va a hacer que siempre estés de mal humor. No vas a demostrar ese gozo de una forma viva y eficaz. Y por consiguiente, tus acciones van a reflejar ese tesoro que estás buscando. ¿Qué es lo que quieres? Todos tus objetivos estarán enfocados en conseguir los tesoros.
E incluso, ¿sabes qué? E incluso puedes tratar de usar a Dios para alcanzar esos tesoros. ¿Recuerdan que la Biblia dice que a veces pedimos y no recibimos? ¿Por qué? Porque pedimos mal. ¿Para gastar en qué? En solamente en nosotros, en nuestros deleites. Entonces, hermano, hermana, busca los tesoros celestiales, porque ahí donde tú estés buscando los tesoros, ahí donde tú enfoques tus tesoros, ahí va a estar tu corazón, ahí va a estar tu mente y tus sentimientos, y por consiguiente tus acciones. Cuando nosotros tenemos una conciencia de Dios, como lo hemos venido hablando, cuando nosotros tenemos la conciencia de Dios, que Dios está en todas partes con nosotros, eso va a poner a nuestro corazón en el tesoro correcto. Permítame despedirme nada más con un par de versículos y terminamos. Primera de Pedro 1, 3 y 4. Primera de Pedro 1, 3 y 4 dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hermano, hermana, fue gracias al Señor Jesucristo que nosotros hemos renacido para una esperanza viva, ya no para buscar las cosas terrenales, las cosas de los muertos. No, 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 no. Nosotros hemos sido renacidos para buscar una herencia. Ese es nuestro tesoro, una herencia incorruptible, incontaminada, solamente para nosotros reservada en los cielos. Amén. Hermano, hermana, haz tesoros arriba. Cuídate mucho y que Dios te bendiga.